Todos en el nombre de Jesús. Estoy contento de poder estar aquí y doy gracias al Señor por poder participar de este culto. Yo no sé cuántos están disfrutando, pueden decir amén. Amén. Bueno, me gustaría ministrarles lo que estamos hablando. La verdad es que no tengo muchas fuerzas para predicar. Llevo malo del sábado pasado. No es normal, estas gripes no son lógicas. Pero voy a ministrar la palabra del Señor. Miren, estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Ya han predicado todos los siervos sobre ella. Han predicado todos. El pastor tuvo la amabilidad de incluirme a mí también. Y aunque soy el último, creo que es mucho mejor. Un jugador juega mejor desde el banquillo porque ve el partido. Y yo ya he visto todo lo que los demás siervos han dicho y sé más o menos dónde puedo ir, que no ha sido todavía tocado. Cuando el pastor me dijo, Jesús, vas a predicar del hijo pródigo, pues yo, como todos, empecé a leer esta parábola, empecé a leerla en distintas versiones, empecé a estudiarla, a orar al Señor, creo que el Señor me habló. Y el jueves, sin embargo, el Señor me lo cambió y me dio otra cosa distinta de la que yo tenía previamente preparada, pero creo que el Señor me ha enfocado mucho mejor de lo que yo tenía pensado. Así que, hablando del hijo pródigo, yo voy a hablar y le he puesto un título a este mensaje, y es menospreciando el conocimiento. Menospreciando el conocimiento. Me gustaría empezar diciendo algo, y es: la dracma se perdió por culpa de que la mujer la descuidó. La oveja se perdió por inconsciencia, no tiene raciocinio, la oveja se pierde sola y el pastor ha de ir a buscarla. Sin embargo, el hijo era consciente de lo que hacía al irse de la casa, y al hijo nadie lo descuidó. Fue por su propia voluntad que quiso probar suerte viviendo fuera de la casa. Y yo voy a encauzarlo de una manera, ¿vale? Me gustaría que ustedes estuviesen conmigo. Escuchen, yo voy a hacerlo como que si esta casa fuese una casa judía, la de aquel padre con estos dos hijos. Voy a presentar mis motivos por los cuales creo que esta familia era una familia judía. Primer motivo, conocían los sacrificios. Sabía lo que era sacrificar un cabrito, sabía lo que era hacer un becerro engordado, sabían cuándo se debía de matar para la fiesta o para la gente importante que viniese a casa. Conocían los sacrificios. También me llama la atención que cuando el hijo peca y va al padre, dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Los judíos nunca decían Dios. Para ellos es un nombre tan puro, tan santo, que solamente cuando se quieren referir a Dios dicen el reino de los cielos, y con eso ya dan a entender que en el cielo está Dios. Por eso en el Evangelio según San Mateo te encontrarás siempre reino de los cielos, reino de los cielos, reino de los cielos. Pero sin embargo en Juan, que escribe para los gentiles, dice el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Porque los judíos solían decir el cielo en vez de Dios, porque lo veían demasiado alto. Y también, cuando vemos que dice la palabra que el hijo pródigo vivió perdidamente, en otra versión dice que vivió de una manera disoluta. Disolución significa apartamiento de la moralidad y unión al vicio. Así estaba viviendo el hijo pródigo cuando se marchó de la casa, alejándose de la moralidad. Y eso me da a entender que en la casa había algo que atraía al joven a la moralidad. Eso me da a entender que en la casa había algo que al joven le daba principios y bases sobre las cuales vivir dignamente en esta vida. Por eso creo que esta familia era una familia judía. Y yo quiero demostrar primeramente con mis motivos y mis razones que este hijo no se podía ir de la casa de su padre, porque este hijo lo tenía todo. Me rompe el corazón, y si a mí me lo rompe más a su padre, el por qué este hijo abandona la casa. Quiero hablar de cómo educó el padre a este hijo. Ustedes saben
la talla de este padre? No se menciona en la parábola que existiese la madre. No sabemos si el padre era viudo, no sabemos si la madre estaba y no se la menciona, no lo sé. Pero ustedes saben el vigor y la fortaleza del padre de sacar hacia adelante los hijos en momentos malos. Ustedes saben cuánto tuvo que esforzarse el padre por trabajar, cuánto tuvo que sudar el padre con el sudor de su frente para ganarse el pan para su mujer y sus hijos. Ustedes saben qué ejemplo de superación le estaba dando el padre tanto a sus dos hijos y a su mujer. Les estaba diciendo: aunque os encontréis solo, aunque a veces penséis que nadie está con vosotros, aunque creáis que nadie apuesta por vosotros, aunque nadie os quiera, sepáis que tenéis un jefe de familia, sepáis que tenéis un cabeza de familia que vela por vosotros, que vela por vuestra seguridad, que trabajará para vuestro bienestar, para que nunca os falte de nada. Pero lo menospreció este joven. Y no solamente esto, me gustaría hablar de la educación que el padre dio a su hijo en la ley. ¿Saben? Si la familia era judía, el padre tenía la obligación, y no por Moisés, no solamente por los profetas, el padre tenía la obligación directamente dada de Dios de que debía cuidar al hijo en la palabra. El padre le enseñó al hijo a cumplir debidamente con todos los estatutos, con todos los preceptos, con todas las ordenanzas, con todos los mandamientos que la ley requería. En el momento en que el hijo empezaba a hablar, con 3, con 2 años, el padre le enseñaba al hijo a que diera gracias por las comidas. Con 5 años el padre matriculaba al hijo en la escuela, a que aprendiera porciones de las escrituras. Allí los rabinos, los maestros de Israel le aprenderían porciones de la palabra de memoria. Allí los hebreos, allí los maestros de Israel le enseñarían lo referente a los sacrificios, lo referente a las ofrendas, lo referente a todo lo que Dios había hecho por ellos. Con 12 años, un judío ya se convertía en hijo de la ley, en hijo del libro. Con 12 años un judío ya era considerado adulto en medio de la sociedad y ya tenía que cumplir con la ley. Un judío cuando se levantaba por la mañana, pido respeto a todas las mujeres, decía: gracias, porque no me has hecho samaritano ni mujer, sino judío hombre. Este hombre sabía todo lo que Dios había hecho por él. Una vez el padre le tuvo que aprender y le tuvo que decir: hijo, tengo que enseñarte, es ley de Jehová, tengo que enseñarte que cuando ofendas en algún pecado, que cuando mirares lo que no tengas que mirar, que cuando dijeres lo que no tuvieses que decir, que cuando robares lo que no tendrías que robar, tengo que enseñarte que tienes que ofrendar, tienes que ofrecer una ofrenda por el pecado. Tendrás que ir al sacerdote llevándole o un carnero, o 2 palominos, o 2 tórtolas, llevárselas al sacerdote, el sacerdote presentárselo a Jehová, y entonces tu pecado será expiado y tendrás comunión con Dios. Amén. El padre le enseñó que era necesario ofrecer sacrificios por sus pecados. El padre un día por la mañana le dijo: hijo, ven conmigo, es la fiesta de la Pascua. ¿Qué es esto de la Pascua, padre? ¿Qué es esto de la Pascua? Esto de la Pascua es la fiesta en la cual conmemoramos que nuestro Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto. Y el padre le enseñaba a su hijo: ¿sabes? Entramos 75 varones en la tierra de Egipto, pero más tarde nos multiplicamos y fuimos 3000. Y Faraón levantó un edicto que matasen a todos los egipcios, pero menos mal que Dios levantó a Moisés, un tartamudo de lengua, pero hermanos, lleno de la palabra de Dios en su corazón, un hombre que levantaba la mano y la vara, y con unos bichos el Señor mató a toda una generación. Y esto era lo que el padre le enseñaba al hijo. Él nos liberó de la esclavitud en Egipto, Él nos liberó del lazo opresor, del látigo que nos castigaba. El Dios, nuestro Dios, es un Dios fuerte, un Dios de maravillas, un Dios de prodigios, un Dios de señales, aquel que puede solucionar todo problema. Y el hijo todo esto lo sabía.
Más tarde el padre le enseñó: hijo, es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué fiesta es esta, padre? Ya te he enseñado que nos liberó de Egipto, ¿verdad? Sí, pero esta fiesta conmemora cómo nos sacó de Egipto, de una forma rápida, de una forma repentina. ¿Y esto, padre, qué quiere darme a entender? Esto quiere darte a entender una consagración y una devoción total a Dios. Así como fue repentina la liberación, como el Señor nos dijo: rápido Israel, salid ya rápidamente de Egipto, y nosotros hicimos caso. De la misma manera tú, ofreciendo esta ofrenda y haciendo esta fiesta, estás dando a entender: todo lo que tú me digas al instante yo lo haré. Es una completa devoción, una completa consagración a Dios, de que todo lo que Dios me mande yo lo haré sin rechistar. Y el hijo lo sabía. También le dijo el padre: hijo, es la hora de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y esto qué quiere decir, padre? ¿Qué quiere decir? Que durante 40 años en el desierto Jehová nuestro Dios cuidó al pueblo. Pregunto a la iglesia: ¿había tiendas en el desierto? ¿Las sabía o no lo sabía? Pregunto. No había, ¿no? Vale. ¿Y el niño de 3 años, cuando tenía 15, cómo se cambiaba la camisa? ¿Y la mujer cómo se cambiaba, cómo tenía una nueva falda? ¿Y el marido cómo tenía más pantalones? Si salieron con lo puesto. No había tiendas para comprar. La Biblia dice que Dios sobrenaturalmente en su gloria, al niño que tenía 3 años, cuando tenía 4, el Señor le renovaba el vestido. La mujer que quería una falda nueva, el Señor en su gloria se la renovaba. El Señor en su gloria renovaba la vestimenta de los israelitas. Pregunto, ¿en el desierto había tiendas para comprar? ¿Comida? No había. ¿Y entonces el pueblo cómo comía? Dios sobrenaturalmente a las 5 de la mañana enviaba rocío, lluvia, pues había algún escrupuloso que no comía de la mano de Dios. Enviaba lluvia para limpiar la tierra y después maná. Se levantaba el pueblo y comía. Una vez dijo el pueblo: tanto pan, queremos un poco carne. Y dice Moisés: Señor, ni con 200 carneros podrías dar de comer a tanto pueblo. Y Dios se ve ofendido por Moisés: pero Moisés, ¿no me has visto tú tanto que yo he hecho contigo? ¿Dudas de mí? Mañana verás si se cumple mi palabra o no. Y dice la palabra que el día siguiente Dios sopló en el mar, y del mar salieron codornices recién creadas. Y dice el original que según iban volando, cuando llegaban al campamento, ellas solas iban poniendo sobre el suelo y morían. Se levantó el pueblo a la mañana siguiente y vio todo el campamento lleno de codornices y empezaron a comer. Era un desierto, había botellas de agua. Sobrenaturalmente el Señor hizo que una roca los siguiera, y cuando ellos tenían sed se volvían y la roca les daba agua. Una roca andante. Jesús en el desierto por la mañana hace mucho calor. ¿Qué hacía Dios? Aire acondicionado, columna de nube. Por la noche hace mucho frío. No te preocupes, una estufa, una nube de fuego. Esta fiesta le estaba diciendo el Padre a su Hijo: sobrenaturalmente nuestro Dios en el desierto nos cuidó, enviaba comida cuando la necesitábamos, teníamos una roca detrás de nosotros que nos seguía para darnos agua, enviaba carne, enviaba pan, nuestra ropa solamente ella, el Señor, la iba renovando. El Hijo conocía también las escrituras del Mesías, porque los judíos recuerdan al Mesías siempre que pueden, más que nosotros. Y recordaba al Mesías, y los rabinos y los maestros le decían: estamos esperando al sobrehombre, al sobrehumano que dará libertad al pueblo de Israel. Estamos esperando al Mesías que dará fuerte liberación al pueblo suyo, que quitará la opresión del pecado, que quitará la opresión de los hombres que nos hacen mal. Y todo esto este joven insensato lo sabía, pero decidió irse de la casa. Me imagino que un día se levantó, habiéndolo meditado mucho antes, porque escucha, ninguna caída es directa, todo tiene proceso. Se levantó y dijo: Batus, me voy de la casa. ¿Pero cómo que me voy?
No lo dice la palabra, pero creo que el padre le reprendió. ¿Cómo te vas a ir de la casa? Conoces la ley de Jehová mi Dios. Sabes lo que tienes que hacer. Conoces las ofrendas, los sacrificios. Sabes todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará. Tienes todo en la casa. Tienes un hermano mayor que te quiere. Tienes un padre que vela por ti. Tanto he hecho por vosotros, trabajando para ustedes. Y ahora me dices que te vas. Pero escrito está, Proverbios capítulo 13, versículo 1. El sabio, el hijo sabio escucha el consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. El padre sabe que su hijo se puede ir de la casa. Y se puede ir por dos motivos que al padre no le hacen daño, más bien le alegran el corazón. Sabe el padre que el hijo se puede ir, número 1, porque se quiere ir a trabajar fuera. O número 2, escrito está, el hijo dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. El padre sabe que su hijo se puede ir de la casa o bien para buscar trabajo o para formar su propia familia. Pero el padre sabe que su hijo no se va de la casa para ninguno de estos dos fines. Se va de la casa, número 1, no respetando al padre, dame la herencia, no espero a que te mueras, dámela. Y número 2, me voy para malgastarlo y vivirlo perdidamente. Ojalá que hubieses ido a trabajar. Ojalá que hubieses ido porque quieres formar o crear tu propia familia, tener tus propios hijos, tener una mujer. Pero es que te vas para vivir una vida loca, perdidamente, disolutamente, andar a tu antojo, sin respetar la ley de Jehová mi Dios. Y eso me duele en el corazón. Saben que todo mensaje tiene dos partes, parte ilustrativa y parte aplicativa. Hasta aquí la parte ilustrativa. Me gustaría empezar a aplicar. Qué pena que en nuestras iglesias hay gente así. Más alto. Tú, la guitarra. Yo no sé si te sientes identificado con esto, pero ¿cuántos hijos en la casa, en la iglesia, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por ellos? Sabiendo el precio tan alto que el Padre tuvo que pagar por ti. Porque escucha, estoy harto de escuchar que Jesús solamente satisfació la justicia de Dios y que aplacó su justa ira. A veces enseñamos tan bien esta verdad que parece que estamos diciendo que Jesús estaba dando un soborno al Padre para que no matase a la humanidad. Pero señores, Jesús no era ningún sobornador. Jesús solamente estaba cumpliendo con un plan. Porque el plan de salvar a la humanidad no nació de Jesús, nació del Padre. Porque la justicia de Dios, aunque castiga, también provee salvación. Él no estaba aceptando ningún soborno. Él mismo puso los medios, las reglas, y el Hijo las cumplió. Así hay gente en la iglesia, damas y caballeros, señores y señoras. Mucha gente en la iglesia que si viven así, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, conociendo cuán preciado tesoro nos ha dado el Padre, poder ser llamados sus hijos, conociendo que podemos venir cada tarde a la iglesia, conociendo y sabiendo que tenemos unos benditos ancianos, conociendo y sabiendo que tenemos unos jóvenes preciosos, conociendo y sabiendo que tenemos un coro que está en la iglesia, que día tras día, quieran que no quieran, lo intentan para que el Señor nos bendiga, sabiendo que tenemos pastores que mal o bien se esfuerzan para que la iglesia siga hacia adelante, velando por ello como que tienen que dar cuenta por sus propias almas, sabiendo que tenemos ministerios en la iglesia que no duermen, que se desvelan, que no comen, por escuchar la palabra, por orar, por vivir cerca de Dios para que el Señor les bendiga, sabiendo que tenemos una iglesia que ha sido rescatada de su vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya inmolado desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que el Padre dio a su Hijo unigénito en rescate por ti, tú que no tenías ningún mérito, tú que no podías acercarte al Padre, tú que eras pecador, tú que si te acercabas al Padre, su justicia te mataba porque eras pecador, pero Él preparó a Jesús para que te pudieras acercar.
Y ahora teniendo todo esto, ahora teniendo la convicción del Espíritu Santo, ahora que el Espíritu Santo dejó la habitación del cielo para estar en la habitación de la tierra, ahora que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia de una forma especial, ahora que tenemos la Biblia por fin completa de Génesis a Apocalipsis, que no la tenemos incompleta, no tenemos la sombra, tenemos más bien la revelación, sabiendo que tenemos todo a nuestro favor y nada en contra, sabiendo que tenemos a Dios de nuestra parte, sabiendo que tenemos todo a nuestro favor, sabiendo que el Omnipotente cuenta con nosotros, porque hay gente que se marcha, porque hay hijos que prueban suerte a vivir felices fuera de la casa. ¿Es que no eres feliz aquí? Si no lo eres aquí, no lo serás en ninguna parte. Amén. En ninguna. Escucha, no quiero hacerte daño con esta palabra, pero tú busca en la Biblia que Dios quiere que seas feliz. No lo encontrarás. ¿Sabes qué quiere Dios? Que seas santo. Amén. Para. Pero ¿cómo que no quiere Dios que sea feliz? Tranquilo. De la santidad nace el gozo. Amén. Y no serás feliz. Serás gozoso. Amén. Escucha, es mejor ser gozoso que ser feliz. La felicidad depende de lo que te rodea. El gozo es del Espíritu Santo. Y estés como estés a tu alrededor, siempre sentirás gozo. Hay gente que dice, no siento el gozo. Escudriñate. Quizá mente no estés bien. Señores, voy a ir finalizando. Yo dije y pensé, si se marchan de la casa, que sea por santidad. Escucha, es un gozo para la iglesia que venga un pecador y que no aguante y se marche. Explico. La iglesia, la casa de Dios, el santuario, tenía que estar tan lleno de santidad que cuando el pecador entrara solamente tuviera dos opciones. Number one, anhelo la santidad de los santos, me arrepiento y quiero ser como ellos. O number two, no aguanto su santidad, me rebelo y me marcho. Estoy hoy. Porque a veces tenemos tan poco poder y tan poca santidad que aceptamos a los que no son santos en la iglesia. Pero si nosotros viesen un ejemplo de santidad, dirían, no aguanto, me marcho. De hecho, antiguamente a mí me han contado testimonios de hombres que entraban en la iglesia y se sentían amarrados, con cadenas en el banco, deseando salir y no podían. Porque había una gran santidad en medio del pueblo. Necesitamos que en nuestras iglesias haya santidad. El que se van los hijos, que sea porque se van porque quieren vivir a su manera. Pero nosotros le decimos, a su manera aquí no puedes vivir, porque esto es la casa de Dios. Y si se marchan, que sean por rebeldes, pero no por falta de amor y de cariño. Es que hay a veces que queremos hacer pacto con el pecado o con los pecadores. Y cariños míos, eso no se puede. La palabra del Señor dice que la única hija de Jacob, Dina, es deshonrada. Se enteran los hermanos. Y como hermanos se enfadan, ¿qué han hecho a nuestra hermana? Que la han deshonrado. No te preocupes, padre, nosotros lo solucionamos. Van donde Siquem y le dicen, resulta que ahora el príncipe la ha deshonrado, pero se ha enamorado de la niña, que la quiero por mí. Ah, que la quieres, vale, circuncídate. Pero Dan, Neftalí, Gad, Aser, Zabulón, que no son hebreos, no les circuncides. La circuncisión es la señal de Dios con los hebreos. No les circuncides, no corren sangre hebrea por sus venas. Y así estamos haciendo muchas veces. Estamos haciendo a la gente que se bautice, a la gente que viva en la iglesia, a la gente que viva en cargos, pero señores, no son de aquí, no han nacido de nuevo, no podemos hacer pacto con ellos. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, muy bien. Esto va a costar mi ministerio, porque luego voy a bajar, me va a dar el pastor una colleja. El Señor dice, no eres frío ni caliente, eres tibio, pues te vomito de mi boca. El Señor dice, ojalá fueses frío. El Señor al frío lo ama.
El frío es el de fuera, el Señor lo ama, porque está intentando traerle. Y al caliente, que vive en el fuego del Espíritu Santo, el Señor lo ama. Pero a los que son tibios, que quieren vivir en el frío y en el calor, que no sienten el frío ni el frío, no sienten ni el frío del frío ni el calor del calor, a esos el Señor dice: no te soporto, no te aguanto, te vomito de mi cuerpo, de mi boca, me estás haciendo daño. De hecho, cuando dice la palabra, Mateo 5, dijo mi Cristo sentándose en el monte, un judío cuando predicaba se sentaba. Dice el mejor predicador judío, dijo una vez: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabéis qué quiere decir el original? Bienaventurados. Déjame ahí, por decir eso. No me distraigan, tío. Bienaventurados los que son sin mezcla, porque ellos verán a Dios. Si hay algo que a Dios le llama mucho la atención y que le encanta, es un joven, una joven, un hombre, una mujer que verdaderamente es puro de corazón. Pero puro de corazón Jesús, ¿en cuanto a qué? En cuanto no quiere a Dios y al mundo, sino que ya ha elegido su camino y sabe su meta y sabe lo que tiene que hacer y sabe para quién vive. Frío o caliente, pero no hagan las dos cosas. Escucha, pero es que hay peores, porque dices, bueno, si se va de la casa, mis tos no molesta, pero es que hay algunos que se quedan en la casa y no son de la casa. Dios te dice, si vives en la casa y no eres de la casa, no te engañes a ti mismo. Acércate por fin a mí y cambia tu naturaleza. Y Dios te dice, si eres de la casa pero te fuiste, Él está todavía a la puerta de la casa esperándote con los brazos abiertos, intentando correr a ti, echarte sobre ti, abrazarte y cubrirte de besos, porque el amor del Padre es más grande que tu pecado. Amén. Finalizo. Me gustaría que fuesen todos los que estamos aquí un pueblo constante. Jesús, ¿qué es ser constante? ¿Cómo puedo serlo? Escuchen, dice la palabra del Señor, constantes en la oración. Dice la palabra del Señor. Así pues, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Un constante son los que alguien que sin cesar ora. Ese es una persona constante. Alguien que sin cesar ora. Un constante es alguien que crece. Pero escucha, el crecimiento no lo da la lectura, ni el estudio, ni la oración. Porque hay quien que de la oración, del estudio y de la lectura ha hecho un Dios. El crecimiento es cumplir con todo lo que Dios me demanda. Amén. El que cumple con lo de Dios y el que obedece a Dios en todo, ese es el que crece. Jesús, ¿qué es un inconstante? Un inconstante son los que se dejan seducir muy rápido por el pecado y por las falsas enseñanzas que satisfacen sus deseos carnales. Un inconstante es aquel que nunca termina de entender bien el propósito y el mensaje del Evangelio y siempre busca nuevas revelaciones, nuevas iluminaciones, nuevas cosas. Pero no te equivoques, la cruz es muy antigua como para ponerle luces. La cruz está puesta para que mueras, para que muriendo tengas vida. No se equivoquen, en esta empresa la vida viene por la muerte y la ganancia por medio de la pérdida. Y este es el verdadero evangelio. Así que les animo, iglesia, a que sean personas constantes. Personas que sigan hacia adelante, estén como estén, que se afiancen en el camino, que estén fijos y sepan en quién han creído, que no se tambaleen, que no amen otras cosas que no sean a Dios, que no se dejen seducir por el pecado ni por las falsas enseñanzas que satisfagan sus propios deseos carnales. Más bien, sigan hacia adelante, enamórense de Dios día tras día, poquito tras poquito, y sigan firmes en este camino, creciendo, obedeciendo al Señor en todo. Los que estén casi de acuerdo con este consejo de la palabra pueden levantar su mano conmigo y para el Señor gritar un poderoso amén. ¡Amén!
De verdad que ha sido un placer predicar en la palabra en esta quietud, en este